Buenos días. Un placer y honor estar con ustedes. Muy complacido por la invitación de la senadora Tania Vega. Y sin más preámbulos quiero iniciar contando con espejo retrovisor de qué manera desde Argentina y Uruguay en la década de los 70 las estructuras fratricidas y sanguinarias de montoneros y tupamaros cercenaron la vida, honra y bienes de los ciudadanos y en consecuencia las fuerzas militares y de policía acudieron para defender la población civil. Lo hicieron exitosamente desde lo táctico, toda vez que disminuyeron a su más mínima expresión a las estructuras terroristas de montoneros en Argentina y de tupamaros en Uruguay. Pero vemos hoy con sorpresa de qué manera esas estructuras terroristas que fueron vencidas en lo táctico en la década de los 70 están hoy empoderadas en el poder político continental y además cooptaron el poder en el sistema interamericano de derechos humanos y en los organismos transnacionales de justicia como las Naciones Unidas. ¡Qué tristeza! Pero ese es un claro ejemplo que nos demuestra cómo allí se ganó en lo táctico, pero se perdió en lo estratégico. Lo propio está ocurriendo en Colombia, toda vez que las FARC y el ELN, utilizando la dialéctica cual camaleones, han cambiado de táctica, mas no de estrategia. La estrategia sigue siendo la misma. El objetivo estratégico es la toma del poder. ¿Y cuál ha sido el cambio táctico? Muy importante que ustedes conozcan que Iván Márquez dio la orden a todos sus frentes de crear asociaciones y están dando un salto cualitativo de la lucha armada a la lucha política. En Colombia, nuestras fuerzas militares y la policía han realizado un excelente trabajo que obviamente merece toda la gratitud y la venia de nosotros los ciudadanos de a pie, de los colombianos. Pero mientras las fuerzas militares y la policía hacen un trabajo en lo táctico, en lo coercitivo, estos bandidos, estos delincuentes, estos fratricidas asquerosos conocen bien la combinación de todas las formas de lucha y llevan más de 40 años trabajando en lo político, en lo jurídico, en lo judicial, en lo comunicacional, en el trabajo político de masas y de organizaciones, en el trabajo financiero, en lo diplomático. Luego entonces, mientras nosotros fungimos como patriotas de opinión, ellos lo hacen muy bien en el tema de la acción. Si nosotros no pasamos del dicho al hecho, obviamente obedeciendo el imperio de la ley, respetando la Constitución y las leyes, nos van a ganar esta pelea. Porque no se les puede a ustedes olvidar que el eslogan del PS3, que es el Partido Comunista Clandestino Colombiano de las FARC, es estar ahí. Y realmente están ahí, en todas partes, como si fueran moscas o cucarachas. Ustedes a los militantes del PS3, que son estructuras no armadas, Verbo y Gracia en Medellín tuvimos en una de las empresas más importantes para los antioqueños, en Empresas Públicas de Medellín, a Freddy Escobar alias Mateo, en la junta directiva de EPM, allí enquistado. El PS3 se mueve en las audiencias en contra de nuestros militares, en los medios de comunicación, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, en los estrados judiciales, en los medios de comunicación, en los claustros académicos. Y mientras tanto nosotros pretendemos seguir controvirtiendo y haciéndole la antítesis a estas estructuras de acción con el Twitter, el Facebook, las redes sociales o desde la comodidad de la sala de la casa o de nuestras oficinas. Toda vez que el tiempo es corto, quiero remitirme a un corto escrito que creo resume y concreta el tema de los falsos testigos en contra de nuestras fuerzas militares.
Rousseau decía, al salir de ciertas bocas la misma verdad tiene mal olor. Los falsos testigos en Colombia tienen como génesis la existencia de una legislación penal que le otorga valor probatorio al testimonio del coacusado o arrepentido en contra de otros, en contraprestación obviamente de beneficios judiciales. La línea jurisprudencial de la Corte Suprema le otorga fiabilidad a las declaraciones del delincuente y es la misma Ley 906 del 2004, actual Código de Procedimiento Penal, la que ofrece la posibilidad de testimoniar por parte del acusado y el coacusado. El interés del testigo que pretende gozar de beneficios judiciales prometidos afecta la imparcialidad de su dicho y obviamente su credibilidad. En Colombia, la verdad sea dicha que el cartel de falsos testigos es inherente a dos factores que coexisten. Un negocio multimillonario de jugosas demandas contra el Estado y la aplicación del derecho penal del enemigo como arma de guerra política, utilizando a mercenarios con lenguas compradas. Ya en concreto, de ninguna manera se pretende defender lo indefensable, haciendo apologías a la impunidad, toda vez que no podemos tapar el sol con un dedo y hacer nugatoria la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de algunos miembros de la fuerza pública que no cumplieron con el mandato constitucional y legal, degradando sus funciones y vituperando su honor. No podemos desconocer el dolor de las víctimas de homicidios en persona protegida u homicidios agravados, mal llamados falsos positivos, pero tampoco podemos caer en el juego del enemigo político de las fuerzas militares, quienes pretenden hacer de esos casos monumentos de lucha política, pretendiendo advertir criterios de masividad y de sistematicidad con el único objetivo de acabar con la moral combativa de las tropas y cercenar las bases institucionales de nuestras muy queridas fuerzas militares y de policía. En el negocio macabro de los falsos testigos, muchos actuando bajo la investidura de falsas víctimas, tenemos la existencia de una maquinaria organizada de poder criminal que se camufla en falsos colectivos, disque defensores de derechos humanos, quienes actúan con filigrana bajo la complicidad de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos permeada desde vieja data por militantes montoneros y tupamaros de Antígona, como por ejemplo Jorge Tayana o el mismo Horacio Verbitsky. No es gratuita la connivencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las ONG, declara línea política de izquierda. Además de los muy reconocidos y poderosos pool de abogados dedicados al derecho administrativo, con amplia injerencia en las altas cortes y tribunales para el éxito de sus procesos contra el Estado. No podemos negar la existencia de carteles enquistados en el Ministerio de Justicia, de Defensa, que por tajada facilitan el éxito de estos procesos con información y con la omisión defensiva. Así las cosas, es consuetudinario advertir casos como el de Mariela Contreras en el caso Mapiripán. Aquí tenemos con nosotros a Jaime Uzcategui, campesina ignorante que tuvo la sapiencia y la malicia para engañar con su falso dicho a la Fiscalía General de la Nación, a los jueces de la República, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ningún colectivo de abogados José Alvear Restrepo tuviera injerencia en su falsa declaración. ¿Hasta dónde llega la maldad de nuestros campesinos? Los tentáculos del cartel de los falsos testigos se extienden como arma de guerra judicial hasta los centros penitenciarios y carcelarios, en donde los reclutadores llegan prometiendo casa, carro, beca, curul en el Congreso y candidatura presidencial. Verbo y gracia el caso de un representante a la Cámara en la cárcel de Itagüí, quien fungiendo como fiscal o funcionario con facultades de policía judicial, extralimitó sus funciones como congresista, persiguiendo objetivos de vindicta contra sus opositores políticos. Les estoy hablando nada más y nada menos del senador Iván Cepeda, que para ese entonces fungía como representante a la Cámara. Hay que decirlo a viva voz, la Ley de Justicia y Paz, óigase bien, lo digo con mayúsculas y en negrillas, la Ley de Justicia y Paz se convirtió en el aparato extorsivo más siniestro en Colombia.
Nunca se limitó en el tiempo el cumplimiento del principio y compromiso de verdad a los postulados, propiciando que hordas de abogados inescrupulosos hagan de razoneros para pedir altas sumas de dinero a quienes por el no pago de sumas extorsivas serían mencionados en las versiones libres, con verdades entre comillas, dichas a traguitos, de acuerdo al vaivén de los intereses económicos o políticos según el caso. Luego entonces, sin temor alguno de dudas, puedo afirmar que el caldo de cultivo más fructífero en la generación de falsos testigos es la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz. Puede hacer que semejante orgía de mentiras y de verdades a medias o acomodadas no se repita con el plurimencionado Tribunal Especial para la Paz, concertado desde La Habana. Y quiero finiquitar mi intervención contándoles que hace más o menos 20 días estuve en Bogotá, citado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, consecuencia de una investigación penal que se sigue contra el senador Iván Cepeda, precisamente por el cartel de falsos testigos que adelantaba y que coordinaba desde la cárcel de Itagüí. Allí fui abordado por uno de sus abogados perteneciente al colectivo José Alvear Restrepo, de apellido Villalba, y en su interrogatorio la primera pregunta que me formula: doctor Restrepo, ¿usted pertenece a ese cuerpo de las fuerzas militares que llaman profesionales oficiales de la reserva? Así las cosas, tenemos que pasar de la defensa al ataque. Nuestros militares han sido muy prólijos, muy proactivos, muy eficientes, muy idóneos en la táctica y en el ejercicio de la guerra, en el manejo de los fusiles, pero han sido muy tímidos, y con todo el respeto lo digo y con todo el cariño y el afecto, muy cobardes frente a la guerra no armada y a la guerra intestina de las estructuras no políticas de las FARC y del ELN. Es ya la hora de que empecemos a dar la pelea, obedeciendo el imperio de la ley, la Constitución y las leyes, para empezar a confrontar las estructuras políticas, jurídicas y comunicacionales de las FARC. ¿Cómo? Les pongo un ejemplo. Allí desde Medellín estamos haciendo un trabajo de filigrana, documentando con detalle la historia del bloque Efraín Guzmán, llamado bloque José María Córdoba, o bloque noroccidental también en vieja data, o bloque Iván Ríos. Estamos allí documentando la georreferenciación de ese bloque, de cada uno de sus frentes, ostenta 11 frentes. Y estamos haciendo el inventario completo de los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por sus militantes, porque va a ser la única manera de poder, teniendo esos argumentos, las bases jurídicas, la evidencia y la prueba, dar la pelea jurídica y política hacia el futuro para poder vencer a las estructuras políticas de las FARC y del ELN que propenden por un objetivo estratégico: la toma del poder. Muchas gracias.